Hebreos 11:6. Eso, Carlos se pone sus gafas. Bien, perfecto. Es mejor corroborar. La Biblia dice que en la iglesia de Antioquía miraban las escrituras para saber si lo que le predicaban era cierto. Y debe ser así, amén. Debe ser así. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, ¿qué es imposible? Ay, pero yo soy buenito, yo diezmo, yo ofrendo, ay, a mí me gusta servir, pero ¿qué necesita? Fe. No es lo que hago, aunque lo que hago cuenta por mi fe. ¿Me hago entender? Cuando yo hago las cosas por fe, cuentan. Cuando hago las cosas simplemente porque me parece, porque creo que es correcto, por lo que sea, pero no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y cuando agrado a Dios y me acerco a Él, dice que hay una recompensa, es galardonador. O sea, hay recompensa por acercarse a Dios creyendo. ¿Cuál es la recompensa, pastor? Me voy a llenar de plata. Ojalá se llene de plata, con eso diezma harto. Pero no, es realmente que usted tenga una vida digna, que usted tenga una vida como un hijo de Dios. Esta semana compartían la palabra de Dios. Les decía, el hecho de que uno tenga muchas cosas no es la felicidad. La felicidad es tener a Cristo en el corazón. ¿Cuánta gente está tapada en plata y viven tan infelices, pensando en quitarse la vida, pensando en tantas cosas? No. Realmente la felicidad no consiste sino en tener la vida del Señor en el corazón. Entonces, hace 8 días empezamos este tema que es la fe lo es todo. Hoy tenemos la segunda parte, dentro de 8 días tenemos una tercera parte, pero para ir así amoldándonos a los que no estuvieron hace 8 días, dijimos que la fe es un regalo que Dios da a todos los hombres y que cada uno hace con su fe como quiere. O sea, cada uno invierte su fe. Este dijo, voy a invertir mi fe en Gregorio Hernández, problema de él. Este dijo, voy a creer en el baloto, puso su fe en el baloto, y cada uno pone su fe en Buda, en Zoroastro, otros creen en el Islam, pero finalmente tenemos que dar cuenta de la fe. Porque la fe es productiva cuando se pone en el autor y consumador de la fe, en el Hijo de Dios. Es la única forma en que la fe realmente agrada al Señor y trae respuestas favorables para nuestra vida. Dijimos que la fe no es igual para todos, que hay una medida de fe. Ahora, entiéndase que Dios no es injusto. Ay, es que a mí me dio muy poquita fe. No, todos tenemos una medida de fe y Dios da a cada uno conforme Él sabe que realmente nosotros necesitamos. Pero somos responsables por esa medida de fe. No es que usted dice, ay, mi fe es pequeñita y bueno, gloria a Dios porque no me alcanzó para más. No, 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 no. La fe que Dios nos da es una fe que nosotros debemos, estamos en la obligación, don Vladimir, de hacerla ¿qué? Crecer. Nuestra fe debe desarrollarse, nuestra fe debe madurar, nuestra fe debe ir siempre ¿en qué? En una dirección hacia Dios, siempre avanzando, siempre creciendo, siempre esa es nuestra fe. Yo no sé cuánto lleva usted de conocer al Señor, pero quiero que por favor mire de un momento así bien especial en su corazón, cuánto ha avanzado en la fe. ¿Cuántos la primera vez que entramos a un templo tal vez dijimos, voy a entrar a ver qué pasa? Ahora entramos creyendo. Espero que sí, ¿no? Porque también nuestro tercer punto es que nuestra fe crece o decrece, ¿no? Entonces encontramos personas que dicen, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, gloria a Dios, ¿dónde está Satanás? Que quiero quitarle un cachito y está así. Y al otro día anda, ¿qué pasó, hermano? No, hay un luchado, hermano. Ahí, hermano, ahí. Sí, entonces hay una inestabilidad, ¿sí? No es una fe constante, no es una fe realmente firme en la roca, sino que hay algo que está funcionando incorrectamente. Hoy tenemos nuestro cuarto punto y nuestro cuarto punto es los resultados. A ver, ¿qué se me hizo? Ya encontré. Los resultados de no tener fe, o sea, los resultados de la incredulidad. Los resultados de no tener fe. Y en los resultados de no tener fe,
muy seguramente alguno de nosotros vamos a salir salpicado, de pronto ninguno de ustedes, sino solamente yo, pero sí podemos mirar algunos detalles porque dentro de 8 días vamos a ver los resultados de estar firmes en la fe. Romanos 1:17, por favor. Biblia sí tenemos. Romanos 1:17. Me gusta cómo pasan esas hojas de la Biblia. Anoche me compré otra Biblia. Bueno, me llegó, la había comprado hace tiempo. Una Biblia que sacaron del Espíritu Santo y tengo una expectativa tremenda por leerla. La noche empecé a leer mi Biblia del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo nos lleva el Señor ahí. ¿Tiene Romanos ya 1:17? Lea conmigo, por favor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es importante que entendamos lo que dice aquí. Muchas veces tomamos estas palabras que primeramente dijo Abacú, el justo por la fe vivirá, para decir, voy a hacer esto por fe. Tenemos conceptos de fe que a veces son solamente arrebatamientos de nuestro corazón. ¿Ha visto alguna vez alguna persona así loca? Lo voy a hacer por fe. Y no le salen las cosas, porque no era fe. ¿Qué era? Su instinto, su deseo de ver algo, ¿no? Alguna vez una hermana por allá en otro lugar se fue para el supermercado y lo llenó de abarrotes, lo llenó de todo. Eso fue en el Carrefour, ese de abajo, cuando era el Carrefour. Y cuando llegó a la caja, no, es que por fe, imagínense qué vergüenza. Que no, que es que la cuenta se paga, no, eso no es fe, eso es una locura. Hay gente que atribuye a la fe cualquier tipo de locuras y es gente que básicamente no le ha sido revelada la justicia de Dios. Porque dice que la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Es una revelación que viene por fe, cuando te atreves a creer. No es escuchar, porque escuchar, todos escuchamos. Bueno, que no tenga problemas auditivos, pero todos escuchamos, sino cuando te atreves a creer en lo que estás escuchando, las cosas cambian. Mientras que no entre la palabra, no penetre en lo profundo del espíritu, nosotros estamos albergando algo que se llama religión. Tenemos conocimiento, ¿sí? Entonces, cogemos la palabra y sí, la palabra de Dios dice sí. Y ojo con eso, porque lo he enseñado varias veces. La religión se parece mucho a la fe. En la religión oramos, en la religión ayunamos, en la religión cantamos, en la religión saltamos, en la religión hacemos exactamente todo lo mismo. Lo único es que no trae respuestas de parte de Dios. Las respuestas que trae son respuestas como cualquier persona natural que no cree en el Señor. Porque uno ve personas que no creen en Dios y prosperan, ¿o no? Pero lo atribuye también ¿a qué? A la fe, ¿no? Hay personas que se esfuerzan, hay personas que se dedican y salen adelante, hermano. El asunto es que nosotros tenemos el recurso de la fe y muchas veces nos volvemos religiosos. Entonces, cuando la palabra de Dios no entra en religión, básicamente estamos muertos en el espíritu. Y la religión nos engaña. La religión, de alguna manera, hace que nuestra conciencia entre en una quietud, porque lleva a la conciencia ¿a qué? A alivianarse. Bueno, pero hoy fui a culto. Bueno, pero hoy leí la palabra. Pero sí, hoy sentí al Señor. Sí, se lo he dicho muchas veces. El hecho de que usted salga a la calle en medio de un aguacero y se moje, no quiere decir que está lleno de agua. Se mojó porque era una consecuencia lógica de algo que está pasando. Que usted venga a la iglesia y sienta la presencia del Señor es especial, pero eso no quiere decir que esté lleno del Espíritu Santo. Tiene que tener, ¿qué? Fe, para que le sea revelada la justicia. Entonces, cuando la persona realmente se vuelve religiosa, se vuelve amante de la religión. Y siendo amante de la religión, está pensando continuamente que esto es cuestión de ¿qué? De permanencia, de tiempo. Entonces uno dice, bueno, yo llevo tantos años en el Evangelio, ¿no? Y hacemos alarde de eso. Le he dicho muchas veces, eso no vale en la iglesia, discúlpeme, pero no vale. Es que yo llevo 25 años andando con mi Señor, ¡qué bueno! ¿Y? Déjame ver los resultados. Hay luchado, pastor, pero bien.
Sí, siempre habrá una palabra para justificar, siempre habrá una palabra para de alguna manera alivianar mi conciencia, pero finalmente en mi interior sé que esto no está produciendo. Entonces, esa persona religiosa vive frustrada porque no ha tenido realmente la revelación, porque básicamente no puede entender lo que le pasa a otras personas. Entonces llega aquel por primera vez a la iglesia, se sienta acá. Como tu papi hace 8 días vino y se quebrantó aquí. Y resulta que este hombre se atreve a creer. ¿Cuánto lleva? Un día. ¿Yo llevo cuánto? 20 años. 20 años. Y llega este en un día, y en un día lo agarra el Señor, lo sana, en un día el Señor lo pone así, y usted, ¡wow! Y se deja llenar de motivos. El problema realmente no es de Dios. El problema es de aquel que dispone su corazón para que la palabra de Dios penetre, porque la fe viene por el oír. Ah, pero todos oímos. No, no, no. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Todos oímos, pero no todos escuchamos atentamente. Y es lo que dice Deuteronomio 28. Si escuchares atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Ahí, ese no es el tema. Entonces, encontramos algo muy difícil realmente de asimilar. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Porque la persona vive muerta en el espíritu. Viva en la religión, pero muerta en el espíritu. Primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿cómo le llama? Natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, quiere, pero no puede. Yo quiero entender por qué pasan estas cosas. Yo quiero entender por qué ese hombre con esa pinta de mexicano, mexicanote, viene y se quebranta aquí cuando nunca lloraba. No lo puedo entender. Y se cuestiona, empieza a cuestionarse una cantidad de cosas. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir. Y miren lo que dice, que son, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esta persona empieza a crear un conflicto en su corazón. Empieza a argumentar todo tipo de cosas. Dios no me ama. Porque ¿por qué va a tocar primero a este señor que yo que llevo tanto tiempo? La antigüedad vale en el ejército. La antigüedad vale en la policía. Entonces el más antiguo se hace en el lugar más alto. En la iglesia no. En la iglesia es el que crea. Y cuando tú crees, eres igual a cualquiera. El hecho de que yo predique no me hace más especial que el que llegó ahorita. No. Somos iguales delante de los ojos de Dios. ¿Sabía usted eso? Ay, pero usted le dice, pastor, sí. Es un apodo de responsabilidad. Eso implica más problemas para mí. ¿Sabía usted? Porque Dios nos ama igual a todos. Pastor, ore que es que usted lo escucha más Dios. De pronto Dios tiene más cargos contra mí que contra usted. Pero usted cree eso. ¿Sí? Es su fe. Esa es su fe. Es su argumento. Y su argumento se vuelve sólido en usted, más allá de que sea cierto o que no sea cierto. Entonces, el hombre natural se esfuerza por saber por qué aquel que llegó recién recibió un milagro. Y yo que llevo tantos años pidiéndolo al Señor, no lo veo. Y empieza a generar esa inconformidad. Esa inconformidad se va desarrollando a tal punto de que ya no solamente la siente, sino que empieza la murmuración. Ahora empieza a hablar y se vuelve un transmisor de manera, oye, ¿cómo le parece flaco? Imagínense. ¿Yo cuánto tiempo llevo aquí? ¿Y el pastor cómo fue a hacer eso? Porque no entiende las cosas que son del Espíritu. A mí no me parece que hayan colocado esos cuadros. El pastor gastándose la plata por gastársela porque como no son los diezmos de él, y entra en ese conflicto. Sí, el hombre natural no puede entender la dirección del Espíritu. El hombre natural todo lo cuestiona, todo tiene un conflicto, todo tiene una razón que se la está buscando continuamente y como no se la encuentra, empieza a hablar y está muerto espiritualmente. Mientras el justo por la fe vive. Él no vive mirando las cosas naturales, él vive mirando
más allá de lo natural, él vive mirando lo espiritual, ¿cierto? Entonces, mire un pasaje no lo mire, se lo cuento más bien. Está en el segundo libro de Reyes, creo que está, y hay un hombre que se llama Eliseo, y hay otro hombre que se llama Elías. Entonces, Elías le dice, bueno, viejo, yo me tengo que ir. El otro le dice, pídame algo, y le dice, no, dame una doble porción, estoy así parafraseando, ¿no? Entonces le dice, viejo, ha pedido algo muy complicado, pero solamente lo va a obtener si es capaz de permanecer y ver lo que Dios va a hacer. Y empiezan los profetas, los hijos de los profetas a decirle, oye, ¿no sabe que su Señor se va a ir? A argumentar ¿qué? Palabras. Sí, yo sé que se va a ir. Hay un conflicto entre el espiritual y el natural. El natural dice, te va a dejar solo. El natural dice, te vas a quedar sin ministerio. Pero el hombre espiritual no le importa lo que están diciendo los demás, le importa lo que está creyendo. Esa es la diferencia que marca en el corazón de Dios. El que cree al que está escuchando los rumores, al que está escuchando lo que está en su entorno. Entonces Eliseo simplemente dice, sí, yo sé que se va a ir. Ese no es mi problema. Mi problema es que yo no me puedo perder lo que Dios tiene para mí. Yo no puedo soltar lo que Dios ha preparado para mí por sus comentarios, por lo que veo, por lo que no veo, por lo que me parece o no me parece. Porque el que vive en el Espíritu ve las cosas de una manera diferente y las discierne por el Espíritu. El que vive en la carne ve las cosas a su manera, en su orden, y en ese orden quiere que todo se realice. Eso produce la incredulidad. Nos anula completamente el panorama del Espíritu. Deuteronomio. Capítulo 1, versículos 31 al 35. Deuteronomio 1, 31 al 35. Bueno, ahí está Lorena Castillo, Rodrigo Serrano, Daisy, su mamita Dora, Dios les bendiga. Está Ronaldo allí en Pasto, Dios te bendiga. Bueno, amigos de tiempos, esta mañana me desperté con deseos de ir al Tambo, ya le dije a Lirio. Con la voluntad de Dios, el año entrante bajo al Tambo, Nariño. Deuteronomio 1, 31, 35. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar hasta este lugar. ¿Hasta dónde lo ha traído Dios? Hasta aquí. Bien mal regular hasta el día de hoy, que es 13 de noviembre. Hasta aquí lo ha traído Dios. Y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Han visto a Dios peleando por ellos. Vieron a Dios abriendo el mar para que pasaran en victoria. Han visto una cantidad de milagros impresionantes. Vieron realmente cómo Dios los sostuvo 40 años en el desierto. Y están a punto de poseer la tierra y el Señor les dice, tremendos ustedes, que no han visto todo lo que he hecho por ustedes. A veces somos ese tipo de personas, incrédulos y desagradecidos. ¡Ah, que me he partido el espinazo! Usted no sabe cómo es que me toca, pastor. Pues no tendría espinazo si el Señor no se lo hubiera dado. Pero no, estos han sido desagradecidos e incrédulos. Y dice el Señor, y aún con esto no creíste a Jehová nuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviereis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Sabe qué hace la incredulidad? Nos aleja de las promesas de Dios. Dios no había dicho que esa tierra era para ellos. Y se lo había jurado a Abraham, ¿por quién? Por él mismo. Dijo que no habiendo ningún otro más grande por quien jurar, juró por su propio nombre, que la tierra era para ellos. Ahora, ellos pueden presentar una demanda.
Señor, está faltando a tu palabra. Tú dijiste que esa tierra era para nosotros y el Señor dice, le faltó una sola cosa. ¿Qué le faltó? Creer. O sea, las promesas de Dios sin creer simplemente son cuentos como el de las 1001 noches, como la lámpara de Aladino, que te ilusionan, que te llevan allí mientras está la película, pero se acaba y hasta luego, maestro, porque para tomar las promesas de Dios necesitas creer. La incredulidad no honra a Dios, la incredulidad no produce absolutamente nada, sino frustración de saber que tengo la tierra frente a mí, pero no la voy a poseer porque me faltó creer. Entonces, usted puede tomar en oración y decir, Señor, tu palabra dice, usted puede decirle, Señor, tú me dijiste, ¿recuerda la del gatico ese del Face? Tú me dijiste, sí, sí. Bueno, los que ven el Face. Nosotros allá, imagínenselo. Tú me dijiste, sí, pero no creíste. Dice el Señor, no creíste. Entonces, la incredulidad te saca del contexto de las promesas. Y tú dices, Señor, pero ayuno, busco. No, sal de tu religión. Atrévete a creer. Deja las formas que son meramente formalismos. Y atrévete a creer en las promesas. Atrévete a creer en Dios. Eso hace la incredulidad. También hace otras cosas. Mateo 14, 30-31. Mateo 14, del 30 al 31. Este lo trabajamos hace 8 días. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué cosas produce la falta de fe? La duda y el temor. Ya lo había dicho entonces Rafael Ricardo hace mucho tiempo, duda, maldita duda, ¿no? Era profeta, ¿no? No, bueno, usted no lo escuchó, usted no había escuchado eso. Pero usted sí. ¿Qué es lo que produce? Duda y temor. Y cuando eso logra acentuarse en el corazón del hombre, hermano, no hay nada que lo haga mover. No hay nada. Alguna vez enseñándole a caminar al niño. Hágale, papito, yo te sostengo. ¿Y el niño qué? Duda, ¿cierto? Hay una falta de qué? De confianza, de comunión. ¿Por qué es nuestra incredulidad? Por eso, por falta de comunión. No se genera confianza en el corazón para creer a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Entonces empieza la duda a taladrar, a taladrar, a taladrar. Y cuando la duda empieza a taladrar, surge algo que es extraordinariamente maravilloso a nuestro concepto, pero totalmente opuesto a la voluntad de Dios, y es el plan B. ¿Cuántos han tenido un plan B? Padre, en el nombre de Jesús, voy por mi carro porque todo lo que pisare la planta del pie será mío. Y se va. Entonces lo llaman de la concesionaria y le dicen, qué pena, don Sultano. Lo que pasa es que tal vez en este momento su capacidad para adquirir ese carro, bueno, no importa, señor, voy por la moto. O sea, dígame en qué parte de la Biblia Dios vive en ese tipo de pensamiento dual. Tranquilo, hijos. Marchen que yo voy a abrir el Mar Rojo. Y si no se abre el Mar Rojo, pues habrá un derrumbe para aplazar a esa gente. Cualquier cosa vamos a... No sé, ustedes caminen, que yo me invento algo. No, Dios no hace eso. O sea, Dios no funciona de esa manera como, hágale que cualquier cosa hago yo. No, hay un plan perfecto. De hecho, la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando sacas el plan B, entiende que hay incredulidad en tu corazón. O sea, siempre el plan B es como, bueno,
el Señor es mi pastor, pero si me falta, voy a empeñar el televisor. Y Él proveerá para sacarlo, porque me da el ataque de fe otra vez. Y Él proveerá para pagar el 10%. No, no. Esa duda te lleva a contemplar el plan B y te llena de temor. Entonces te vuelves medroso. Y a todo vives así como con esa fe que es religiosa y voy a orar a ver si Dios quiere. O sea, para las cosas que tienes que hacer, vas a orar, vas a interceder, vas a buscar una... Y para lo que no tienes que hacer, ¿qué? Voy por fe. Lo voy a hacer por fe. O sea, te metes y Dios te tiene que respaldar porque tú dijiste que era por fe. Pero para las cosas que son de Dios, vas a orar a ver. No, eso es ese temor te paraliza. Ese temor afecta todas las áreas de tu vida, afecta tu área espiritual. Pero si yo reprendo ese demonio, ¿y qué tal que por la noche venga y me jale las patas? No, mejor no. Pastor, oré por mí, que es que tengo un problema, pero yo no me meto con él. Temor. Temor. Ese temor no te deja creer a lo que estás orando. Porque estás orando diciendo, sí, Padre, que se convierta ese hombre. Y por dentro estás pensando, o mejor que se muriera y mejor consigo otro. Nadie ora así, ¿no? Usted, o sea, esa mente le mantiene así firme en lo que está orando. Esas vainas que yo me invento deben de ser mis experiencias, ¿no? Te hace dudar, te hace ver un plan B y te llena de temores. Te llena de temor. Y Satanás sí que sabe usar el temor y la duda perfectamente. Entonces no solamente afecta a tu parte espiritual, sino también tu parte física, ¿no? Y empiezas tú, ay, no como eso porque me hace daño. ¿Y todo le hace qué? Daño. Tú no, mejor no porque, ay, no, y me engorda y me pone esto y me pone otro. Cuando Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, comerán cosa que, y no les hará. O sea que hay algo que no está funcionando. Puede usted perfectamente ir a donde la suegra y comer confiado. No, pues las suegras cocinan rico. O sea, no sé qué está pensando. Las suegras cocinan rico. O sea, ¿qué dije, no? Claro, ¿por qué? Nada le va a hacer daño. Pero vivimos a toda hora pensando que nos hace, y efectivamente ni siquiera lo probamos y qué. Y nos hace daño. Sí, nos hace daño. Y ahí está el enemigo trabajándole en la duda y en el temor. Entonces, hoy le amaneció oliendo el brazo porque durmió toda la noche hacia el lado izquierdo y le amaneció oliendo ¿qué? El brazo. Amaneció oliendo el brazo. Entonces se levanta y dice, oye, ¿qué será que me está oliendo el brazo? Así empezó mi tía. Y resultó en un problema en los huesos. Al otro día ya le duele el derecho. Está afectando su parte física. ¿Pasa o no pasa? Y el enemigo está ahí, los dardos del maligno, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, metiéndote ahí cuento. Entonces, afecta tu parte espiritual, tu parte física, tu parte emocional. Preciso, llegó a la iglesia ese día que yo estaba ocupado hablando con la hermanita y pasó por detrás de mí, el pastor no me saludó. Eso el pastor, quién sabe ya, que no sé qué. Y se llena de motivos. De verdad, cuando usted lo que necesita no es que le ame el pastor, sino que Dios le ame. Eso es lo que necesita, que Dios le ame. Pero nos llenamos de así. No, si ya me miró mal, quién sabe qué estará pensando en mí. De verdad, esos son los temores ahí. No, bajan el autoestima, le hace sentir a usted inferior, le hace sentir no merecedor de la promesa, de las cosas que Dios tiene para usted. Ahí están los temores infundados. Afecta su parte económica. Entonces usted empieza a pensar, bueno, voy a colocar mi negocio, voy a colocar mi Fruver, va a avanzar. Ay, pero esta semana aprobaron la reforma tributaria. Usted no sabe ni qué es la reforma tributaria, ni sabe qué está escrito allá, pero como escucha que todo el mundo está diciendo que le va a afectar la reforma tributaria, usted ya no se lanza. Porque usted está creyendo más a quién, a los temores que coloca Satanás en su corazón. Y así permanecen agarrados de algo que debieron soltar hace mucho
No le estoy hablando a su esposo, ¿no? Por favor, no, es mejor aclarar. Sí, sí, yo había pensado hace rato, no. Ahí sí ya quédese donde está. Pero hay veces que Dios lo está moviendo a uno a cambiar de situaciones, a atreverse a hacer algo nuevo, a emprender algo que viene bajo su voluntad, que viene bajo el propósito de Dios, y no lo haces porque la duda y los temores te mantienen ahí. Entonces toca escuchar las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Te perdiste la oportunidad. Mateo 6, 27 al 30. Mateo 6, del 27 al 30. Ahí está Diego Fernando en Tampa, Florida, Josefa Berrío, Isabel Báez en la casa, ¿no? Bueno, Mateo 6, 27, 30. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? ¿Cómo dice el Señor? Poca fe. Esto genera incertidumbre hacia el futuro. O sea, nos hace ver el futuro como una forma terrible. Ay, ¿qué tal que de verdad larguen el gobierno a 5 años y otro año más de Petro? Esto no es de Petro. Esto no es de Uribe, esto no es de ninguno de estos tipos. Esto es de la fe que usted tenga en quién, en Dios. En Dios. Finalmente, hermano, sea el que sea. En Venezuela muchos tuvieron que salir corriendo por una situación. Aquí hay varios hermanos venezolanos, tuvieron que salir corriendo por una otra situación, pero otros se quedaron y Dios no los ha dejado morir de hambre. ¿O sí? Allá están. Yo tengo amigos allá y han peleado. Dios se ha encargado de sostenerlos. Pero uno, ay, ¿qué tal que no sé qué? No, ese qué tal es un argumento que el enemigo está colocando en usted para que vea el futuro siempre como algo que realmente no le va a favorecer. No, ese fue el pecado del pueblo de Israel. El futuro estaba adelante. Habían ríos, habían cosechas, había absolutamente todo lo que ellos nunca habían visto durante ese tiempo que estuvieron en el desierto, pero no pudieron acercarse a ellos porque básicamente tenían miedo de lo que iban a encontrar adelante. Usted tiene que caminar por la vida. La única forma, hermano, es que se quite la vida y es un pecado más grande. Pero mañana tendremos que levantarnos si Dios nos da la vida, ¿o no? Y pasado. Y si pasan 5 o 10 años, sin importar cuál sea el gobernante, o cuál sea el partido, o cuál sea la cosa, vivimos. ¿Por qué vivimos? Por fe. Porque Dios nos sostiene. Usted no puede tomar el Salmo 23 y decir, el Señor es mi pastor, ojalá me provea mañana. No, si usted lo lee detenidamente, dice, el Señor es mi pastor y nada, ¿hacia dónde lo está proyectando? Hacia un futuro de continua provisión. Él se encargará. Él sigue siendo Dios y se va a encargar, pero usted vive afanándose por esto, por lo otro. Recuerde la palabra preocupación. ¿Qué es la preocupación? Ocuparse por algo que no ha sucedido. Preocuparse. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? Otra vez el qué tal. ¿No ha disfrutado el día de hoy cuando ya está preocupado por el de mañana? Cuando ya está pensando, o sea, como el que está hoy comiendo y está pensando, ¿y qué haré mañana de almuerzo? No, la señora no se rían, por favor. Disfrute lo que tiene ahí y luego empieza a mirar hacia adelante. Pero cuando usted mira hacia adelante desde la perspectiva de Satanás, el panorama siempre va a ser sombrío, siempre va a ser triste, siempre va a ser decaente, siempre va a ser sin esperanza. Pero cuando usted ve el futuro tomado de la mano del Señor, sabe que está seguro en Él y que Dios no le dejará ni le desamparará. Entonces, hay que desechar la incredulidad, definitivamente hay que desecharla. Mateo 17, del 18 al 20.
¿Ya lo tenemos? Dice la palabra. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Recuerden que hay un diálogo ahí como debajo de sábanas, ¿no? El contexto del pasaje. Hay hay un padre de familia que tiene un muchacho que está endemoniado. Entonces le hablan y le dicen, mire que Jesús está en la ciudad. Y cuando llega el padre con el muchacho endemoniado, resulta que Jesús está ocupado. Lo encuentra ocupado. Entonces le dicen, no, pero no se preocupe, ahí están sus discípulos. Dice, bueno, lo mismo. El hombre tiene fe. ¿Listo? Y le pone el muchacho en manos de los discípulos para que echen fuera el demonio. Y empiezan esos discípulos, fuera, diablo mentiroso, fuera, Satanás, fuera. Y como que entre más griten, más efectivo es, ¿no? Fuera, diablo, fuera, fuera, fuera. Y ya, y todas las mañanas, fuera, fuera. No ha pasado nada. Cuando llega Jesús, el padre se viene y dice, no, hermano, sus discípulos son un fiasco. Pues léalo, básicamente le están diciendo eso. No, esos manes no es que. Les traje a mi hijo endemoniado y no pudieron echarlo fuera. Dice Jesús, venga, hermano. Y le ponen al chino y dice, ¡ya se va! Y ¡pum! Se va el espíritu inmundo y los discípulos. Gloria a Dios, aleluya. Pero ahora bien, cuando están solos, porque hay cosas que solamente hacemos cuando estamos, ¿qué? Entonces le decimos, y Señor, en verdad la cosa estuvo tremenda. ¿Y por qué nosotros no podemos echarlo? Entonces alguno por ahí Tomás dice, pues ¿por qué no le puso aceite? El otro dice, pues como no hablo en lenguas. Empezamos a justificar nuestra incapacidad, a justificar absolutamente nuestra falta de resultados. Y el Señor le dice, no hablen carreta, es porque ustedes no tienen fe. ¿Ah? Claro, cuando no hay fe, automáticamente el poder de Dios se anula. No fluye el poder de Dios, no puede fluir. Entonces, vaya ore por el hermano. Padre, mejor no lo toco. ¿Qué tal que se me pase el demonio? ¿No ha escuchado eso? Que cierren los ojos para que no se le entre el demonio. Claro, yo lo hice, muy neófito lo hice, y sacó una vieja y me despertó de un cachetadón. Ese día aprendí que no tenía que volver a cerrar los ojos. Porque llega uno con temores, ay, pastor, venga. ¿Cuál pastor? Es que la palabra dice a todos los que creen en quién, en su nombre. Pero usted no cree. Y como no cree, está imposibilitado. Satanás lo tiene amarrado. ¿Dónde están los dones del Espíritu? Ahí. Pero usted dice, no, eso no es para mí. Venga, pastor, que es que Dios lo escucha más a usted. Claro, yo sí tengo que ir a poner la cara. Y así yo vaya con miedo, tengo que ir porque soy el pastor. Sí, o sea, yo no tengo opción. Así llegué así, pero me toca. Entonces, esa falta de fe o esa incredulidad anulan todo lo que Dios quiere hacer con usted para gloria de Dios Padre. Le anulan el ministerio. Pero usted nunca va a poder pararse delante de la gente a hablar. Eso no es para usted. No. Siempre le va a decir, usted no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Y usted no dice nada, pero por dentro dice, amén. Lo tiene amarrado, lo tiene atado. Eran los discípulos del Señor. No estoy hablando de cualquier otra persona. Son los cercanos. ¿Y qué les dice el Señor? Muchachos, si ustedes no desarrollan su fe, básicamente están muertos. Miren lo que les dice. A mí me suena ofensivo, tal vez a usted no, o tal vez yo estoy muy susceptible. Dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano, no. A mí me suena ofensa, discúlpeme. Esta mañana amanecí susceptible, ¿no? ¿Cómo es un grano de mostaza? El Señor le dice, si tuvieran así de fe. Sí, así, sí, el Señor dice, así nomás, si tuvieran así de fe.
el Señor dice, caramba, hay que desarrollar la fe. Entonces, si tuvieran fe, ustedes le mandarían ¿a qué? Le dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasaría y nada, no sería nada o será imposible. Entonces, la falta de fe, básicamente, como cristianos nos anula. Nos hace buenos religiosos, muy buenos religiosos. Y Dios no quiere religiosos. Dios ni siquiera quiere creyentes. Ay, perdón, yo dije eso, pero no quiere creyentes. Cuando usted lee Juan capítulo 8, dice que el Señor Jesús estaba hablando con judíos que habían creído en Él. Y les dijo, si ustedes escuchan mi palabra y permanecen en ella, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? No creyentes, discípulos. Creyentes muchos hay, pero discípulos pocos. Discípulos que se atrevan a creer. Discípulos que se dejen enseñar. Discípulos que se levanten en la fe para que sean instrumentos en las manos de Dios. Tenemos que trabajar en nuestra fe. Y el último punto, si me da como sustito, Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué produce la incredulidad? Condenación. ¿Te imaginas uno toda la vida metido en la iglesia, haciendo una cosa, haciendo la otra, para irse para la quinta paila? Porque simplemente vivió ¿qué? Engañado. Porque había algo parecido a la fe, pero no era fe. Por eso no nos podemos engañar. La Biblia dice que somos salvos por fe. O sea, la fe lo es todo. ¿Ves? La fe lo es absolutamente todo. Si no hay fe, me estoy perdiendo de las promesas eternas, me estoy perdiendo del bienestar que Dios tiene para mí en esta tierra, me estoy perdiendo absolutamente de todas las cosas. Y vuelvo al punto, no se engañe porque tiene algunos logros en la vida, porque usted sale y ve gente que tiene más logros que nosotros, que somos hijos de Dios. ¿O no? No. La fe no se mide por logros, la fe se mide por la confianza real, genuina, que hay en nuestro corazón con Dios. La fe se mide por lo que realmente nosotros estamos dispuestos a dejar para poder realmente ser instrumentos de Dios. La fe es lo que produce que nuestras vidas sean diferentes a las personas que no conocen al Señor, porque no andamos por vista, sino por fe. No andamos en la lógica de este mundo, sino en la certeza de lo que dice la palabra del Señor. Eso es muy diferente. Claro, yo les decía hace 8 días, el mundo, los que están, todos viven tratando de influenciar nuestra vida. Por eso tenemos que leer la palabra, por eso tenemos que escuchar la palabra, por eso tenemos que pasar tiempo de intimidad. Los discípulos, volviendo a ellos, a los que no tenían nada de fe, les dice el Señor, cuando se les aparece nuevamente, los comisiona para que echen fuera demonios. ¿Qué pasó con la fe de ellos? Se desarrolló. La mayoría de ellos murieron como mártires. ¿Por causa de qué? De su fe. O sea, que usted no entre en pánico si usted dice, ay, pastor, yo tengo temor. Si usted no entra en pánico si usted dice, a mí me pasa esto, lo otro. No, lo que tiene que hacer es trabajar en su fe. Empezar a trabajar. ¿Desde dónde va a trabajar? Desde un punto realmente, óigame bien, honesto en su corazón. Mi fe no es para aparentarle, ay, muchachos, ay. No, a veces entramos, no. Mi fe no es para mostrarle a nadie nada. Mi fe es para agradar ¿a quién? Eso fue lo que leímos en Hebreos. Sin fe es imposible. Mi fe es para agradar a Dios. Y producirá resultados porque es galardonador de los que le buscan. Cierre sus ojitos, incline su cabeza, por favor. Y hoy haga un análisis muy genuino, muy honesto en cuanto a su fe.
en cuanto a lo que es su fe. Yo sé que si estamos aquí todos creemos, pero digámosle, Señor, necesitamos que mi fe se desarrolle, que mi fe madure, que mi fe tome la forma que debe ser, Señor, conforme el propósito y el plan que has puesto para mi vida, Señor. No quiero quedarme corto en aquello que debo ser. No me permitas conformarme, Señor, con cosas que muchas veces ni siquiera provienen de ti, sino que son fruto de mi terquedad y mi obstinación. Quiero realmente, Señor, ser esa persona que te agrade con mi fe. Quiero marcar diferencia en tu corazón creyendo, Señor. Elimina todo lo que produce incredulidad. Quita toda forma, Señor, de mi carnalidad y permíteme ser un hombre, una mujer espiritual. Permíteme levantarme en ti como debo levantarme. Quita todo aquello, Señor, que me hace ver con incertidumbre el futuro y ayúdame a asegurarme en ti de manera tal, sabiendo, Señor, que tú me dijiste que nunca me dejarías y nunca me desampararías, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero, Señor, aún el día que llegue mi muerte, morir para ti. Pero necesito que me ayudes con tu espíritu. Que tu palabra no se quede en mi intelecto, que tu palabra no quede en la razón, sino que tu palabra penetre lo más profundo de mi ser, Señor, generando, Padre, más que expectativas de vida, Señor, la seguridad de que mi fe, mi confianza está puesta en ti, Señor. Yo bendigo a tus hijos, los bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Los bendigo, Padre, y declaro, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, Dios maravilloso, Padre, la presencia de tu Espíritu, llevándolos, Señor, a desarrollar una vida, Padre, en ti, completamente en ti, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Señor, levántalos y susténtalos en el nombre de Jesús. Amén y amén.